febrero. Bien, aquí estamos nuevamente con la ayuda del Señor. Saludamos a todos los hermanos y hermanas en la fe que nos sintonizan en este día especial, el día lunes 3 de febrero del año 2025. Saludamos a nuestro hermano Toño Fícar. Dios le bendiga. Buen día. Dios le bendiga mucho, hermano Toño Fícar. También a nuestro hermano Jorge Candia, del lugar de Semillero, y a nuestra hermana Ana Eugenia Fuente Alba de Renca. También a nuestro hermano Luis Alberto Espinosa Rivas desde la ciudad de Coronel. Bien, aquí estamos usando del último día de licencia, gracias al Señor, y ya para mañana, si Dios así lo permite, restaurarnos a nuestro trabajo, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por su misericordia, por su bondad y por su piedad. Bien, vamos a redimir el tiempo y vamos a continuar con el capítulo 1 de Romanos. Es importante, hermanos, entender, a ver, se me fue el... Estamos reponiendo el internet. Se me fue un poquito la señal. Ahí está, de vuelta, bien. Bien, dice mi hermano, buen día, siervo del Señor, dice mi hermano Candia, y que Dios le bendiga. También a usted, hermano, un abrazo y a toda la comunidad de Semillera. Bien, gracias por su sintonía, capítulo 1, verso 18, y vamos a retomar un poquito los dos versos anteriores para poder entender, hermanos, qué es lo que Pablo va a decir con respecto ahora al pecado, al hombre, ¿amén? Porque a veces nos sentimos muy justos, hermanos amados, y hay muchos que piensan que no tienen necesidad de arrepentimiento, que no tienen necesidad de salvación, pero bueno, aquí la Escritura nos aclara en este libro la condición, la gravedad del pecado. Veamos, y dice, Pablo dice en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo vivirá. Fíjese, dos razones fundamentales por la cual nuestro amado apóstol Pablo no se avergüenza, ni usted ni yo tampoco debemos avergonzarlo. ¿Cuál es la razón primera y la más grande? Dice, porque es poder de Dios para salvación. ¿Ve? Entonces, eso quiere decir que el hombre necesita ser salvo. Todo hombre en esta tierra, todo ser humano en esta tierra necesita salvación. Nadie puede decir no, no. Aunque muchos han ido al sepulcro en diferentes épocas sin reconocer que necesitan un Salvador y que necesitan salvación. Pero el Evangelio es para eso, para salvación. Esa es la meta, no es para enriquecerse humanamente, no es para engrandecer a los hombres, porque en ninguna manera los versículos que vienen más adelante que vamos a leer engrandecen la condición humana. Al contrario, revelan la maldad que hay en el corazón del hombre. Recuerde lo que Jesucristo dijo cuando ellos, hermanos, cuestionaron que los discípulos se comían sin lavarse las manos. Jesús le dijo que el lavarse las manos no contamina, sino lo que hay en el corazón del hombre. Y ciertamente es una verdad, y no es una verdad innegable, que en el corazón del hombre están los homicidios, están los hurtos, están los adulterios, está el engaño, está la malicia, está todo ahí, alojado en el corazón del hombre. Por eso es necesario el nuevo nacimiento, y eso es lo que Cristo le trató de explicar a Nicodemos, un rabí de los fariseos. Dios bendiga a Josefina Villalongo, Dios le bendiga, amada hermana, el Señor Jesús sea bendiciéndole grandemente. Entonces, la primera razón, porque es poder de Dios para salvación, y la otra, porque en el Evangelio, ya, en la predicación del Evangelio, se revela la justicia de Dios. Esa justicia que muchas veces nosotros desconocemos y que muchas veces y muchos cuestionan. Amén. La cuestionan. Ignorando
la verdadera justicia de Dios. Bueno, ¿y por qué Dios me llevó a fulano? ¿Por qué me llevó a fulano? ¿Por qué hizo esto? No era el tiempo. Hermanos amados, nosotros no somos quienes para cuestionar la justicia de Dios. ¿Amén? Sí es cierto, tenemos autoridad de juzgarnos unos a otros en cierto modo, hasta cierto límite, pero no para juzgar, hermanos, esa justicia. Cuando Dios obra en justicia. Por ejemplo, el apóstol Pablo en su enfermedad rogó 3 veces que le quitase esa enfermedad. El Señor dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, y Pablo no oró nunca más por esa enfermedad y murió, ¿cierto?, con esa enfermedad. Entonces, para entender estas cosas debemos conocer el Evangelio y el orden también que Dios coloca, hermano, porque hay un orden. Dios coloca los órdenes. Por ejemplo, el reino de los cielos es justicia, gozo y paz, ¿cierto? Algunos la ponen al revés. No, ese es el orden, justicia. Para que haya paz tiene que haber justicia. Y para que haya gozo tiene que haber paz. Entonces, el reino de los cielos es justicia, gozo y paz. Ahí está el orden escritural. ¿Amén? Para que podamos gozarnos. Por eso que cuando podemos entender el Evangelio, tenemos la libertad en Cristo. ¿Amén? En Cristo, hermanos amados, y tenemos la verdadera paz. Dice el verso 18, aquí es donde el Señor va a empezar a revelar la maldad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora entendamos, hay muchos, bueno, y los indios esos que vivían allá en la selva, estos indios que vivían por acá, por los campos, en el interior. Hermanos, Dios de una u otra manera, escuche bien, se le reveló al hombre. Dios bendiga a Paula Yáñez. Un abrazo, hermana Paula. Dios de una u otra manera tenemos que entender que se le reveló al hombre. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia ¿qué cosa? La obra de tus manos. Amén. Así que no hay excusa. Por eso es que aquí el apóstol manifiesta con claridad y con seguridad que todo hombre ha recibido una revelación de Dios de una o de otra manera. Mire, el libro de Hebreos nos habla, dice, en la antigüedad Dios habló, a ver, voy a leerlo mejor para que podamos entender y que quede claro, hermano, la justicia de Dios, porque a veces Satanás pone en duda la justicia. Mire, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a quiénes? A los padres, ¿por qué? Por los profetas. ¿Ve? Ahora, recuerde que con los hebreos Él tuvo un trato diferente. Él se manifestó a los israelitas, pero a los otros hombres tampoco lo dejó sin manifestación. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Mire, la lluvia, el sol, la siega, los árboles, las montañas. De esa manera se le reveló. Entonces el hombre sabía que había un creador. Entonces dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Por eso que Dios tiene una otra manera, hoy día tiene una sola manera, porque aquí lo leímos recién en hebreo, que ahora ha hablado por el Hijo, al cual constituyó, ¿cierto?, heredero de todas las cosas. No concluí el verso, pero ya lo concluí mejor. Dice, habiendo hablado y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el verso 2 dice, en estos posteriores días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ven? En la antigüedad habló por medio de los profetas a los padres, refiriéndose a Israel, y ahora nos habla a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. El Hijo es la manifestación de carne de nuestro Dios, la manifestación visible, no es otro más, sino que es la manifestación visible. Por tanto, es de gran autoridad lo que Cristo enseñó. Por eso podemos ver las enseñanzas en los relatos de los 4 evangelios y luego, ¿cierto? Podemos ver la dirección del Espíritu Santo en aquellos hombres que escribieron las cartas doctrinales. Por eso le decían antes, para que usted pueda entender bien, esto tiene un orden, esto no es desordenado. No puedo mezclar peras con manzanas, no puedo mezclar la ley con la gracia.
es aberrante mezclar la ley con la gracia. Si bien es cierto, paralelamente vienen del mismo Dios, pero cumplen un rol diferente. Lo mismo que pasa, por ejemplo, perdón, cuando el Señor habla de los dones, cuando el Señor habla del ministerio, pastores, profetas, maestros, evangelistas, enseñadores, ¿cierto? Maestros. Por algo el Señor tiene un orden, amados, y ese es el orden a lo cual nosotros debemos darle para poder entender con claridad. Amén. El rol de pastor, el rol de apóstol y profeta cumplieron un rol extraordinario, colocando el fundamento. Amén. En la iglesia. Por eso que él escogió a 12 hombres, los cuales al principio se llamaron discípulos y luego fueron constituidos apóstoles, excepto Judas, el traidor, que fue reemplazado, ¿cierto?, por el apóstol Pablo. Así que esos 12 hombres fueron constituidos para una labor. ¿Cuál era? Evangelizar el mundo de entonces. Amén. Evangelizar el mundo de entonces. Entonces, para que no nos alejemos, dice, porque las cosas invisibles de él, ¿de quién? De Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, ¿ve? Lo que habla adelante, los montes, las nubes, el sol, la luna, el eterno poder y su deidad se hace manifiesto. ¿Por qué razón? Porque esto no se creó solo, por más. Esto no se hizo solo. Dios lo hizo. Entonces, nadie puede argumentar que no existe un Dios, que no existe un creador. Porque no, si usted ve un mueble, ¿verdad? No es que el árbol se convirtió en mueble. Ahí tuvieron que cortar la madera, lijarla, prepararla, cortar las medidas y formar el mueble. Bueno, esto también es lo que Pablo está diciendo. ¿Ah? Que su eterno poder, su deidad, se hace manifiesto, ¿verdad? Y claramente visible. Claramente, ahí veo a Dios. No es como el panteonismo, que todo es Dios, el árbol de Dios, no. Ahí veo la creación de Dios, los animales, los peces, el mar, infinidad de cosas. ¿Amén? Entonces, el hombre no dice claramente, Pablo dice aquí, de modo que no tienen excusa. ¿Ve? El hombre es inexcusable. Dice, pues habiendo conocido a Dios de esa manera, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y esto lo podemos ver a lo largo de toda la historia hasta el día de hoy. El hombre que desconoce a Dios, que niega la existencia. A todo esto no existen los ateos en la Biblia, en la Escritura. Dios no conoce a los ateos. Dios habla del hombre que niega la existencia de Dios como un necio. Como un necio. La palabra ateo es la que el hombre le acomodó. Ateo, que no cree en Dios. Pero la Escritura lo trata de necio. Claro, porque es una gran necedad, hermanos amados, ver todo esto y no creer que exista un Dios. Amén. Entonces, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, como decía, esto lo vemos desde el principio de la creación hasta acá. Los imperios, ¿cierto? Los gobernadores que no reconocen ciertamente al Dios creador y se han envanecido, ¿cierto? Sí, mire, vemos por ejemplo los tiranos, hoy día los gobiernos tiránicos que existen. Dios bendiga a Luis Templo Quilpué, Dios le bendiga hermano Luis. Eso demuestra el envanecimiento del hombre y la soberbia. ¿Sí? El no reconocer a Dios, en que los gobiernos no reconozcan que hay un Dios, eso es envanecimiento. Son muy pocos los gobiernos que toman en cuenta a Dios. Muchos te dejan regir, aconsejar por brujos, por hechiceros, ¿cierto? Y por cosas humanas. Entonces, no le dieron gracias a Dios. Entonces, dice que en su razonamiento y su corazón fue entenebrecido, fue oscurecido. Imagínense, si del corazón del hombre salen los adulterios, los robos, toda la basura, la inmundicia, imagínense este corazón entenebrecido.
¿Mm? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. ¿Ve? Empezaron a adorar a la bestia, al pájaro, al, al animal, al hombre. Cambiaron la gloria de Dios, empezaron a adorar. Y hoy día, ¿cuántos? Nos vemos miles de imágenes de hombres. Según ellos, santos. Dios bendiga a nuestra hermana Catherine Navarrete, del lugar de Maipú. No se equivoca, esa es la condición del hombre. Pero usted dirá el antiguo. No, si hasta el día de hoy es esto igual, es lo mismo. Si la maldad no ha cambiado. Amén, no ha cambiado. Entonces, cambiaron la gloria de Dios y empezaron a adorar imágenes humanas y de animales. Bueno, vamos a hacer memoria, vamos al desierto. Cuando Moisés sube como dice, para ejemplo, un botón, para muestra un botón. Cuando Moisés sube a buscar las tablas, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? A los dioses le dijeron a Aarón que vayan delante de nosotros. ¿Y qué hicieron? Un becerro. ¿Dónde aprendieron eso? En Egipto. La cultura egipcia adoraba al gato, a la rana. Por eso, fíjese lo que Dios hizo con las plagas. Humilló a todos los dioses egipcios. Que no eran dioses, por supuesto, porque Dios hay uno solo y no hay más. Entonces estos cambiaron la gloria de Dios y empezaron a adorar las imágenes de animales, de hombres, ¿verdad? De cuadrúpedos, de reptiles, toda especie. Hoy día estamos volviendo a lo mismo. Exactamente. Estamos volviendo a lo mismo porque se repiten los ciclos. Aumenta la maldad, aumenta el desconocimiento, por eso que el hombre necesita un Salvador. Necesitamos predicar el Evangelio. Luego dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando habla de esta primera entrega que Dios hace, por ejemplo, Dios lo entregó, es que Dios lo dejó ser. No es que Dios colocó en su corazón, no. Dios los dejó ser. Es como cuando su hijo le dice, por ejemplo, le dice usted a su hijo, no metas los dedos en el enchufe porque te va a dar la corriente. Y él está ahí, insiste. Entonces dice, ya. ¿Sabes qué más? Ya. Y lo deja hacer. Al final mete el dedo en el enchufe, ¡oh! Y le da la corriente. Es algo similar. Dios lo entregó. Dios los dejó ser. Amén. Esa es la entrega que Dios hace. Entonces dice que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Y al hombre le gusta que le mientan. ¿O no? Al ser humano le gusta que le mientan. Por eso tenemos miles de religiones. Si no, tendríamos la pura iglesia. Que al hombre le gusta ser engañado y engañar. Entonces, dice cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Mire, honrando y dando culto a ¿quiénes? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Ven? Ahí está. Un hombre se erige más elocuente, y esto pasa muchas veces hasta en la iglesia. Cuando el hombre predica bien, al tiro la gente empieza a poner los ojos para engrandecerlo. No. Todo lo que nosotros hacemos es dado por Dios. Tanto la gloria, la honra, la alabanza no pertenece a los hombres. No, líbrenos el Señor, aquellos que hemos entendido esto, de ocupar la gloria que le pertenece al hombre. Todo lo que podamos poseer, el conocimiento, la sabiduría, viene de arriba. Así que por tanto siempre estamos glorificando a nuestro Dios. Entonces dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Amén. Vergonzosas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Esto habla de qué? De la homosexualidad y del lesbianismo. ¿Está hoy día? Sí. ¿Estuvo ayer? Sí. ¿Va a estar mañana? Sí. Lo vuelvo a decir, porque el hombre es el mismo. Amén. El pecado es el mismo. Entonces, dice que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus laxivias unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a qué? A su extravío. Dios bendiga a mi hermano Miguel Enríquez Salazar. Recibiendo, dice, en sí mismo la retribución a qué? A su extravío. Tanto el hombre como la mujer dejó su naturalidad. El hombre se siente mujer y la mujer se siente hombre. Hoy día está legalizado. Pero por eso quiero decirle que eso no es de ayer. Eso es de siempre. Hoy día, como vulgarmente se dice, muchos han salido del closet. Hombres que parecían muy hombres, hermanos amados, han salido y han dejado el uso natural. Esto es aberrante. Amén. Esto es aberrante para Dios. Entonces, nosotros hablamos contra la homosexualidad, hablamos contra el machismo, hablamos contra el feminismo y toda esa basura que Satanás ha inventado y que ha puesto en el corazón de los hombres para que la lleven a cabo. Y eso es lo que está denunciando el apóstol Pablo. Entonces, con estos antecedentes, con estas declaraciones que hace Pablo, ¿cierto?, en el Espíritu Santo de Dios, podemos entender que el hombre necesita un Salvador, porque el hombre está perdido, el hombre está extraviado. Fíjese, de igual modo también los hombres dejan, ya esto lo leímos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. Fíjese, lo entregó primero, hermanos amados, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Lo entregó a pasiones vergonzosas y lo entregó a una mente reprobada. Fíjese ahí esos detalles son importantes. ¿Querían hacerlo? Dios lo dejó hacer. Amén, mi hermano Miguel, igual que usted junto a su esposa, mi hermana María. Dios lo dejó ser, Dios lo entregó. Lo entregó a pasiones vergonzosas, los dejó ser. Porque si Dios quisiera eliminarlo de una, lo elimina. En Sodoma y Gomorra Dios esperó, Dios es paciente, espera hasta que el hombre se arrepienta. En Sodoma y Gomorra usted puede leer, ellos colmaron la paciencia de Dios. Sí, la inmundicia era a tal grado que ellos quisieron violarse hasta los ángeles, que fueron a hacer el juicio, a tal grado. Por eso que Lot le dice, tengo 2 hijas que no han conocido varón, hagan con ella lo que quieran. Hasta Lot ahí tenía su mente un poco extraviada en ese sentido. Quería entregar sus hijas. Bueno, el hecho inoportuno del momento. Entonces, hermanos, tenemos que entender, dice, reprobar para hacer lo que no conviene. Estando atestado, escuche, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afectos, natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Aquí está una lista, ¿verdad?, larga de lo que hay en el corazón del hombre. Hoy día hay gente que no tiene afecto natural, mata. Hoy día matan, hoy día por eso existen los sicarios. Los sicarios no tienen afecto natural, no aman a nadie. Sin misericordia. Son necios. No reconocen la existencia de Dios. Dios bendiga a Carlos García. Amén. Buenos días, Dios le bendiga. Costa Rica, Dios bendiga a Costa Rica. Entonces, aquí está la lista de lo que es el hombre. Y digo lo que es porque es actual. Esto no habla del pasado solamente, habla del presente. Amén. La Biblia es presente, pasado y futuro. Entonces, debemos entender que la acusación y lo que está mostrando el apóstol Pablo es la condición humana. Entonces, de acuerdo a esa condición pecaminosa que el hombre tiene, el hombre necesita un Salvador. Por eso es que Pablo comienza esto en el verso 16 diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia de Dios para salvación. O porque es potencia, ¿cierto?, de Dios, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, entre esta lista que he leído y lo que Pablo argumenta, estas 2 cosas que Pablo argumenta con respecto al Evangelio, ¿de qué debería avergonzarme yo más?
¿De estar en la vereda al frente o de estar en el camino de Cristo? Hay muchos que se avergüenzan del Evangelio, hermano, y estando siendo pseudos creyentes. Pseudos, pseudos creyentes. Se avergüenzan. Pero veamos, si yo de hoy esta lista y estos dos argumentos que Pablo da contra todos estos argumentos de maldad, ¿de qué tendría que avergonzarme entonces? Yo debería avergonzarme de lo segundo, no de lo primero. El Evangelio es poder de Dios para salvar. ¿Mm? ¿A quién? A todos los que creen, por hermanos amados. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Qué maravilloso poder entender, hermanos amados, lo que Dios hizo para salvarnos de toda esta inmundicia. Con razón, el apóstol Pablo dice que está en el lodo cenagoso. ¿Usted sabe lo que es el lodo cenagoso? ¿Ah? ¿Verdad? Es un barro, ¿cierto? Blando, con una hediondez que no se lo explico. El otro día me tocó meter la pata ahí, hermanos amados, y tuve que estarme lavando un buen rato. ¿Mm? Entonces, hermano, exponemos la escritura para que el hombre, si hay algún inconverso que pueda estar escuchando, pueda entender en la condición que está. Por eso que es importante predicar el Evangelio y predicarlo bien. A veces salimos a la calle a predicar, ¿cierto? A hacer una campaña, a hacer un movimiento, y no está mal que nos movamos y saquemos algo popular, pero prediquemos el mensaje certero a la gente. No le digamos a la gente que Dios le necesita. Digámosle el pecado a la gente y que ella necesita arrepentirse, hermanos amados. Si es así. Cuando llegaron, ¿cierto?, a decirle al Señor que esa torre que había caído, la torre Siloé, contra esa gente y la sangre que había mezclado Pilato, ¿cierto?, en un tiempo, ellos pensaron que esa gente que murió ahí aplastada por la torre, que murió ahí, ellos eran más justos que ellos. Y Jesús, ¿qué les dijo? Antes, si vosotros no arrepentís, e igualmente pereceréis. El hombre necesita arrepentirse, hermanos amados. El hombre necesita arrepentirse para ser perdonado. Por eso que dice, cuando el Señor dice, el que viene a mí, yo no lo echo afuera. David dice, el corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Entonces, el hombre necesita saber su condición. El homosexual necesita saber que esa condición no le agrada a Dios, que eso es aberrante, que es contra la naturaleza. Por eso que Dios crea al hombre y a la mujer. Pero esto no, hermanos, dejaron de lado, Dios bendiga a Julián Alvarado, dejaron de lado lo que Dios hizo por ellos y cómo Dios los formó. Y se atreven a desafiar a Dios, ¿verdad? Se atreven a desafiar su poder. Dios en su infinita misericordia los espera, los espera, los espera. Entonces, no podemos atribuir injusticia a Dios, ni siquiera un centímetro, ni un milímetro, porque Dios es justo. Y por eso que Él revela la condición del hombre. En Romanos, en este capítulo 1, Él revela la condición del hombre. Luego, bueno, vamos a ver el juicio con respecto a esto. Y luego vamos a ver la puerta. Entonces, cuando la iglesia sale a predicar, debe mostrarle al hombre su condición, el juicio y ahora la salida. ¿Cuál es la salida? Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y el que entra debe permanecer. No, esto no es la puerta giratoria. Dios bendiga a nuestra hermana Betty Pérez. Esto no es la puerta giratoria, hermanos. Que usted entre, de un tiempo afuera, después vuelva, entre. No, 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 no. No, porque el que está en Cristo tiene vida y el que no está en Cristo está en muerte. Entonces, si yo, hermanos, después de haber recibido la vida, vuelvo atrás, desprecio la vida y tomo nuevamente la muerte. Si imagínense esta condición, dice que Dios lo entregó. Aquí debemos entender la entrega de Dios. Cuando yo dejo el camino de Dios, ¿en qué condición estoy? Y ojo que Dios me puede dejar. Que yo siga pensando que estoy bien. Y llegar al final de mis días pensando es que estoy bien, como lo pensaban estos hombres. Estos hombres pensaban que la hacían de oro. Pero Dios, ¿cierto?, les revela por medio de la palabra, estaban mal.
Ahora, ¿no tienen excusa? No, nadie tiene excusa. Porque se lo vuelvo a decir, Dios en la antigüedad se reveló de una manera y de otra manera. Hoy día, ¿cierto? Se reveló de otra manera. Dios se hizo carne, Dios se hizo visible. Entonces, desde Cristo hasta acá, hermanos amados, tenemos otra condicionante y ahora es innegable. Nadie puede, mire, fíjese que hay muchos que niegan la existencia de Dios. Y esto es, hermano, yo, perdone que me ría un poco porque es ridículo. Porque yo creo en Jesucristo, pero no creo que Dios existe. Ahora, yo creo en Jesucristo porque la historia que fue dividiendo antes de Cristo, después de Cristo. Pero si Jesucristo es Dios, es como la persona del mundo que dice, no, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Perdón. Entonces, que no caigamos, que nuestra mente no se cierre, que nuestra mente, hermanos amados, no entre a la oscuridad que teníamos antes. Debemos procurar no irnos a la oscuridad, porque Dios nos sacó. Nosotros fuimos cambiados de posición y de condición. Porque ahora estoy hablando a la iglesia. Hemos sacado de la luz a las tinieblas. Y fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo. No solos, con Cristo. Por eso que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Amén. Entonces, permanezca. Permanezca donde está. Crezca ahí, en la gracia. Amén. No se aparte de la gracia. Hermano, después vamos a ver. Aquí ya vimos ya la gravedad del pecado. Grave el pecado. Esto no debe ser natural para nosotros. Que un hombre se acueste con un hombre. No es que ya eso se legalizó. Bueno, el mundo que está en tiniebla. La Escritura dice que todo el mundo está bajo el maligno. Para nosotros no es natural. Eso es contra la naturaleza. Que a un hombre le guste una mujer es natural. Pero que a un hombre le guste un hombre va contra naturaleza. Por eso, hermanos amados, debemos persistir y perseverar en las Escrituras. Bien, hasta aquí llegamos por este día, capítulo 1, verso 32, para que vamos por parte, hermanos, desglosando este libro de Romanos. Amén, que es la puerta al Evangelio. Amén, es la hora máxima, ¿cierto? La carta del apóstol Pablo que explica qué es lo que es el Evangelio. Y aquí tenemos que entender tres cosas que afectaron al hombre, y siempre lo digo: el pecado, la ley y la gracia. Debemos entender esto para poder que nuestra mente, que nuestro corazón pueda percibir realmente dónde estamos, quiénes somos. Estábamos muertos, hoy vivimos gracias al Señor Jesucristo. Bien, Dios bendiga a todos los hermanos que nos acompañaron esta mañana de día lunes. Amén. Dios bendiga sus labores en este día. No se aparte del camino. Dios bendiga a Puerto Rico, Costa Rica. Costa Rica. Ahí hay hartos creyentes, hermanos amados. Bendiga a nuestra hermana Betty Pérez, a su esposo Jorge, a Julián Alvarado, a mi hermano Miguel, a mi hermano Candia, a mi hermano Toño Fícar, y así, aquellos que nos sintonizan. Estamos en YouTube, amén. Como José Manuel Pérez Ceballos, se lo puede buscar en YouTube. Suscríbase, dele like, hermanos, para que podamos seguir adelante, seguir enseñando las Escrituras. Necesitamos llevar a cabo esta labor de evangelismo, aquellos que están dentro de la iglesia y mayormente a los que no están, porque hay muchos que están dentro de la iglesia que ni siquiera saben qué es lo que significa evangelio. Entonces, se ha tomado muy liviano el tema de perseverar en la fe. Así que adelante, no desmaye, que el Señor le dé fortaleza en este día, que le dé de su gracia siempre, amén.